¿Qué tal, amigos? Estamos contentos y muy animados para empezar con el estudio de la escuela sabática o el repaso de la cartilla. Este repaso de la cartilla le he puesto por nombre Biblia y Espíritu y Profecía porque ese es el sistema que pensamos utilizar. Biblia, Espíritu y Profecía. Usted seguramente ha visto muchos repasos por muchas personas de diferentes tipos de personas, ministros, pastores, laicos, estudiosos, pero muy poco en lo que yo he visto por lo menos se usa el espíritu de profecía o casi no se usa. Entonces vamos a usar mucho la Biblia y mucho también el espíritu de profecía, que es un material muy importante del cual nosotros podemos utilizar y conocemos para poder profundizar mucho más las lecciones. Eh, la escuela sabática, Biblia y Espíritu y Profecía. Mi nombre es Will Chavarría. Estamos hoy o vamos a empezar a repasar la lección número 9 que se llama El conflicto cósmico, la lección para el 1 de marzo del año 2025. Como dije, la lección El conflicto cósmico. Hermano, antes de iniciar, quisiera hacerle la recomendación. El sábado, cuando se llega a la iglesia, el repaso de la cartilla se hace corto, porque hay participaciones, porque hay otros eventos, está la escuela sabática, viene el culto divino, entonces se hace muy corto y casi no se ve. A veces se empieza y no se termina. Si no se hace un análisis profundo, si no se hace un resumen, hay puntos muy importantes que no vamos a ver hoy, como no estamos en el repaso del sábado, sino que es entre la semana. Creo que no hay prisa para terminar. Entonces, trate de poder continuar y seguir conmigo hasta el final, porque es una cartilla muy, muy importante. Lo que es el conflicto cósmico es un tema que no se da en muchos lugares. Nosotros como iglesia adventista lo vemos un poquito más, pero casi no se ve con el espíritu de profecía. Así que yo le animo de todo corazón a que nos acompañe, a que llegue hasta el final. Si por alguna razón se cansa, entonces póngale pausa, vea la hora en que le puso la pausa y prosiga mañana o prosiga pasado mañana, pero póngale mucha atención porque juntos vamos a aprender mucho si ponemos énfasis, porque muy pocas personas son las que usan el espíritu de profecía para dar la cartilla. De hecho, la iglesia adventista del séptimo día, entre sus materiales, que da la cartilla para adultos, la cartilla para maestros, 3 en 1, letra grande, pero también hay una cartica pequeña que se llama Notas de Ellen White para la cartilla. Eso se usa, casi nadie lo conoce. Yo tengo muchos años de utilizarla y eso es lo que vamos a utilizar hoy. Eso, cuando usted pide el material de escuela sabática, puede pedirla también. Si usted la pide, le va a llegar, yo la pido y siempre, siempre me llega. Es un poquito más cara, pero vale la pena poderla utilizar. Entonces vamos a entrar. Ya yo oré personalmente, entonces quisiera que podamos aprovechar el tiempo. Biblia y Espíritu y Profecía, empezamos con la lección número 9 de la escuela sabática de la cartilla que se llama El conflicto cósmico. El versículo para memorizar en esta ocasión está en Génesis capítulo 3 versículo 15. Se llama la profecía mesiánica. Recuerde que en los primeros capítulos de Génesis viene la creación, el primero y el segundo capítulo. En el tercer capítulo es cuando viene el pecado. Después del pecado es cuando Dios le hace juicio a Adán, a Eva y también a la serpiente. También a la serpiente. Este versículo le está hablando a la serpiente cuando dice Jehová, pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces, esto es una profecía mesiánica que se cumplió en el tiempo de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando Jesucristo fue la simiente de la mujer, fue crucificado, o sea que fue herido en el talón, pero la herida en la cabeza es la que le espera a Satanás
¿Cuándo termina este gran conflicto? Es una profecía mesiánica. Más adelante vamos a ver el texto un poquito más profundizado. En la parte del lunes, seguiría la parte del sábado, la parte del domingo. Quiero ir primero a la parte del lunes y la parte del domingo la voy a dejar para el final por el orden cronológico. Entonces quisiera que entremos a la parte del lunes que se llama el origen del conflicto en la tierra. No siempre vamos a ver la cartilla de esta manera, viéndola por días. Depende el contexto y el material que se estudie, puede verse bien por días o puede verse como un resumen general también. Este se llama entonces el origen del conflicto en la Tierra. ¿Cómo inicia el conflicto cósmico en la Tierra? De hecho, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no sabían de ningún conflicto cósmico, de nada que había sucedido. Sin embargo, fueron instruidos por Dios a través de Jesucristo para poderles decir todo lo sucedido y acontecido antes de que ellos fueran creados. O sea, el conflicto que hubo en el cielo antes de la creación. Nos dice Génesis capítulo 1 y versículo 1. Y quiero ir un poco despacio, pero quiero aprovechar el tiempo. Quiero que no corramos y quiero que no nos preocupemos por el tiempo. Y es más, yo no me voy a preocupar por el tiempo. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. O los cielos y la tierra, dirá otra versión. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Del versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 1 al versículo 3 pueden haber muchos años. No sabemos con exactitud cuántos porque la Biblia no lo dice, pero hay muchos años porque la creación empieza en el versículo 3, no en el versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2 están separados del versículo 3. Aquí dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Lo primero que crea Dios en la creación es la luz, es lo primero. Pero cuando Él crea la luz, ya el cielo y la tierra ya estaban. Por eso dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba. Oiga, ponga atención, la tierra también estaba. Cuando Dios crea la luz, crea el cielo, crea los árboles, crea todas las cosas, ya la tierra estaba. Pero ¿cómo estaba? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas que ya estaban también estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es la tierra desordenada y vacía. Y después dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que antes de que inicie el ciclo de creación, antes de eso, sí está la tierra, están las aguas y está las tinieblas o oscuridad. Esos son los tres elementos que hay. De hecho, de dos elementos, de la tierra y del agua, es que Dios se provee para hacer otras cosas. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la tierra estaba, pero la tierra no se veía porque el agua estaba sobre la faz de toda la tierra. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Usted va en un bote, un barco, en el mar, y usted sabe que debajo del mar hay tierra, pero cuánta profundidad no sabemos. Así estaba la tierra en ese tiempo. Era tanta el agua que había que aunque había tierra, no se veía, estaba toda la tierra cubierta de agua. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pasamos al siguiente versículo. Ahora sí, inicia la creación. Ya estaba la tierra, ya había agua. Eso no fue creado en los 6 días de creación, sino en un tiempo antes. No sabemos cuánto anteriormente, pero dice Génesis 3, 1, 3 más bien. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Lo primero que Dios crea es la luz. No vamos a profundizar mucho en esto, pero sí quiero poner énfasis en que antes de la creación que hizo Dios en 6 días, hace unos 6.000 años, lo primero que crea es la luz. Entonces ya estaba la tierra y ya estaba el agua que Dios utiliza para crear también. Entonces nos dice que es lo primero que Dios hace es hacer la luz, sea la luz y fue la luz. En el versículo 6
nos dice que dice Dios, haya un firmamento en medio de las aguas. ¿Qué es el firmamento? El versículo 8 nos dice, y llamó Dios al firmamento cielo. El firmamento es el cielo, ese cielo que usted puede ver, donde pasan las aves, donde pasan los aviones. Eso es el firmamento. Antes no estaba ese firmamento, estaban las aguas, pero era tanta agua la que había sobre la tierra donde se movía el Espíritu de Dios, que Dios hace el firmamento o hace el cielo y vea mi mano. Digamos que mi mano, aquí usted la ve, este es el cielo. Mete el firmamento entre las aguas. Dice, haya un firmamento en medio de las aguas. Oiga usted, en medio, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Al meter Dios el firmamento, imagínese usted que mi brazo es el firmamento, lo mete en las aguas, queda agua arriba y agua abajo. ¿Qué es el firmamento? El firmamento es el cielo, o sea que quedó agua debajo del firmamento. ¿Cuál es esa agua debajo del firmamento? Los mares. ¿Y cuál es el agua encima del firmamento? Esa agua que estaba encima del firmamento era agua congelada que estaba al principio sobre el firmamento o sobre el cielo. Estaba congelada. De hecho, en el tiempo en que viene el diluvio, entonces dice en Génesis capítulo 7 que fueron rotas las cataratas de los cielos. Esa fue el agua que fue descongelada y cayó a la tierra y ayudó a inundar toda la tierra, donde los montes más altos fueron tapados y solamente se salvaron 8 personas. Pero es importante que veamos qué dice el versículo 7. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento, el cielo, de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos o cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Ese fue el segundo día de creación. El tercer día de creación nos dice, dijo Dios, júntese en las aguas que están debajo del cielo, porque habían aguas debajo del cielo y sobre el cielo. Dice, las que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. Ahí es donde se crea el continente. Aparentemente antes del diluvio solamente había un continente. Eso no lo sabemos con certeza, pero eso es lo que se cree. Entonces lo importante es que las aguas son juntadas para que quede descubierto una parte que se va a llamar tierra y que es donde Dios crea las cosas. Dice después en el versículo 11 produzca la tierra y hierba verde, esa tierra que quedó descubierta, que ya estaba, esas aguas también estaban ya. Usted no oye en algún momento que dijo Dios, sean las aguas, no, ya estaban. Entonces dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que es semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y la tierra produjo hierba verde, etcétera, etcétera. No, no leo todo porque ya usted conoce estas citas, pero viene el tiempo de la creación. El día cuarto de creación dice, haya lumbreras en el firmamento, son creados el sol, la luna y las estrellas. El día quinto dice, y dijo Dios, produzcan las aguas. ¿Quién produce las aguas? Ahí Dios toma de las aguas para que las aguas sean el instrumento o lo principal para poder crear algo. En este caso dice, produzcan las aguas multitud de criaturas que se mueven y tienen vida. ¿Qué criaturas? Dice y aves que vuelen sobre la tierra. Las criaturas que están en el agua que se mueven son los peces y las aves que están sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura que se mueve y tiene vida, que las aguas produjeron en abundancia. O sea que los peces y las aves son hechos de las aguas. Vamos a ver ahorita que los animales terrestres, leones, vacas, cocodrilos y etcétera, etcétera, son hechos de la tierra. Pero las aves y los peces son hechos de el agua. Entonces, por eso es que ustedes se dan cuenta que las aves y los peces tienen una carne diferente a los otros animales.
se le llama carne blanca, pero es diferente y más suave la carne. La carne roja es diferente a la carne blanca. ¿Por qué? Mucha gente se preguntará. Porque fueron hechos de las aguas. O sea, el material primordial que Dios utilizó para hacer las aves y los peces es el agua. Produzcan las aguas. El sexto día. El sexto día Dios creó a los animales y también creó al hombre. Dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes. ¿Cuál fue el material que utilizó Dios para crear los animales? Dice, produzca la tierra seres vivientes, según su género, ganados y reptiles, bestias de la tierra, según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra, según su género, ganado, etcétera, etcétera. Lo que me interesa ahorita es que podamos entender que estos animales terrestres fueron hechos de la tierra. El ser humano también fue hecho de la tierra. Por eso la carne es carne roja también. Dice Génesis capítulo 1 versículo 26 y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre, y etcétera, etcétera. Ahí sigue. Pero dice Dios, hagamos ahora. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando el Padre. Y el Padre le dice a alguien, no sabemos cuántos, pero es Dios y alguien más que lo vamos a ver en un momento, hagamos al hombre. ¿A quién le está diciendo Dios, hagamos al hombre? Porque hay muchas, digamos, opiniones al respecto. Sin embargo, no vamos a escuchar opiniones de hombres porque estamos estudiando Biblia y espíritu de profecía. Entonces vamos a dejar que la Biblia y el espíritu de profecía nos digan a quién fue que Dios le estaba hablando cuando dijo, hagamos. Y vamos a ver que fue solamente a una persona, a su Hijo Jesucristo. Primera cita, Juan capítulo 1 versículo 1. Nos dice en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que ese verbo es Jesús. Podríamos entonces cambiar la palabra verbo por Jesús, sin ninguna preocupación. Decimos en el principio era el verbo, era Jesús. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vemos que está Dios y está Jesús con Dios. Aquí en este versículo hay dos personas, dos seres. Está el verbo, que es Jesucristo, lo dice el versículo 14, y está Dios el Padre. Pero también nos dice que Jesús era Dios. Cuando dice Jesús era Dios, no está diciendo que Jesús es el Padre, sino que Jesús es Dios, porque Jesús es Dios en naturaleza. Lo mismo que una persona como yo, que tengo un hijo, entonces el hijo mío, ¿qué naturaleza tiene? Es humano. ¿Quién es más humano? ¿Él o yo? Los dos somos igual de humanos, porque él es mi hijo y trae mi propia esencia. Así Jesucristo, el Hijo de Dios, es la esencia del Padre. Por eso es Dios como Dios. Pero no hay que confundir a Dios el Padre de Dios el Hijo. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que en la creación está el Padre y está el Hijo. Por tanto, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, al que le está hablando es al Hijo. Pero no nos quedemos con este versículo. Vamos a otro más. Colosenses 1:16. Si vemos el contexto, nos damos cuenta que cuando dice, porque en Él. Ese Él es Jesús, lo dicen los versículos anteriores, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo y para Él. ¿Quién estuvo con el Padre en la creación? Jesucristo, el Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿quién es Dios? El Padre. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, los escritores del Antiguo Testamento, y en los postreros días nos ha hablado.
por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y dice, ¿a quién constituyó? ¿Quién constituyó? Dios constituye al Hijo. ¿Qué lo constituye? Lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es comprobado con tres testigos en la Biblia de que estaba con el Padre en la creación era el Hijo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, está hablándole al Hijo. No le está hablando a otro más, sino al Hijo. Es una conversación entre dos. Por lo menos la Biblia no dice más de dos. Veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Dice la revista El Heraldo, Gerald Alert, 20 del 1 del 2. Dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo, la tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo, en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está reconfirmado de que los que están juntos en la creación son el Padre y el Hijo. ¿Cuántas personas? Dos personas. Lo dicen tres citas que leímos en la Biblia y esta cita que está en el Espíritu y Profecía. Leemos la siguiente cita. Antes de la aparición, Conflicto de los Siglos, página 484. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, vea lo que está hablando. Está tomando en cuenta aquí el lenguaje que usa Juan al escribir Juan capítulo 1 versículo 1. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único quien, Cristo, era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. ¿Quién era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios? Jesucristo. Dice, fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. ¿A quiénes? A el Hijo y al Padre, al Padre y al Hijo. Otra cita más. Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 2. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero. ¿Cuántos compañeros, hermano y hermana? Un compañero, un colaborador. Es lo mismo. No está diciendo un compañero y un colaborador, sino que le está llamando al compañero también colaborador, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ¿Quién era el único? Solamente Jesucristo. No está hablando de tres ni de cuatro, está hablando del Padre y el Hijo. El único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios, del Padre, era Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Dice Patriarcas y Profetas 12:3. El Padre obró
por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Y otra cosa importante que quiero agregar, Jesucristo es Hijo de Dios antes de venir a la tierra como ser humano. Ya él era Hijo de Dios. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación, ya era Hijo de Dios. Algunas personas enseñan y creen que Jesucristo llegó a ser hijo cuando fue parido por María hace 2000 años, pero no, ya él era hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, no envió al que iba a ser hijo, envió a su hijo. Seguimos. Génesis 1:31. Leemos. Después de que leímos todo el primer capítulo de Génesis y pudimos confirmar varias cosas con la Biblia y el espíritu de profecía, vemos donde dice en el capítulo 1, versículo 31, vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces, todo lo que Dios hizo en la creación, ¿cómo era? Era bueno. ¿Había pecado? No. ¿Había maldad? No. Entonces, ¿qué pasó? Que entró la maldad. Eso es lo que queremos ver en este estudio que se llama el conflicto cósmico. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó puros y todo lo creó perfecto. Y dice, siempre decía, era bueno. Y ahora dice en el versículo 31 era bueno en gran manera. Algunas cositas las estoy pasando para no durar tanto, pero quiero ir a lo más importante, porque a pesar de que no estoy durando tanto, sí vamos a durar un poco porque tenemos mucho material para estudiar y no queremos correr. Entonces viene el pecado. El conflicto de los siglos en la página 484 nos habla como una introducción a lo que es el pecado. Porque tenemos que ser conscientes y saber que de hecho Dios no tuvo nada que ver con el pecado. Por eso nos dice, y ponga atención, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, puede, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios, el Padre, en su modo de proceder contra todo mal. No podemos explicar el pecado, pero podemos saber del origen del pecado y la disposición final del pecado. Eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Sigue diciendo la cita, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras, oiga, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón para que se pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición, y escuche bien, porque con esto hay mucha controversia hoy en día. Nos dice la única definición, y esto lo dice aquí en el conflicto de los siglos y también lo dice en otros libros más, pero lo leemos acá donde dice la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, el pecado es transgresión de la ley. ¿Y cuál es la ley? Los 10 mandamientos. O sea que si yo transgreo uno de los mandamientos, eso es pecado. Eso es lo que es el pecado. La persona no nace pecadora. La persona nace hasta que transgrede la ley. Yo no nazco ladrón, yo soy ladrón hasta que robo. Yo no soy asesino hasta que asesine. La gente cree que nacemos pecadores. Eso lo predicó este Hipona de la Iglesia Católica, San Ignacio de Hipona, y lo heredaron la mayoría de iglesias evangélicas. Y lamentablemente se introdujo esa doctrina en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por esas enseñanzas falsas que ahora se predican, están disciplinando.
y están desfraternizando personas y ahora iglesias. Ve la iglesia de Mérida Central allá que oramos por los hermanos de Mérida Central en Venezuela porque tienen un problema con esto. Pero la Biblia es clara y el espíritu de profecía cuando dice el pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Divino, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, vete y no transgredas la ley. Continuamos. Génesis capítulo 3, entonces viene cuando entra el pecado en el mundo. ¿Cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el Edén? No sabemos. Teorías hay, yo tengo mis teorías también, pero bueno, son teorías solamente. Aquí queremos Biblia y espíritu de profecía, lo que podemos comprobar. Las teorías quedarán para cada uno, pero no podemos decir, así dice el Señor. Pero aquí, así dice el Señor. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, está el Edén, en el Edén hay un árbol que se llama el árbol de la vida, el árbol principal que está en el centro del Edén. ¿Cuál árbol está en el centro del Edén? El árbol de la vida. Pero vea qué interesante, que aquí Eva dice que el que está en el centro del Edén es el árbol de la ciencia, el bien y el mal, o el árbol de la sabiduría. Se confunde porque le da mucha importancia a este árbol, pero dice que hay una serpiente que era astuta más que todos los animales del campo. Ahora bien, cuando Adán y Eva, en este caso Adán, le puso nombre a todos los animales, entre todos los animales estaba la serpiente. ¿Conocía a Adán a la serpiente? Claro. ¿Conocía a Eva a la serpiente? Claro. Pero esta serpiente era diferente. ¿Qué pasó con esta serpiente? No sé. La Biblia no lo dice. No sabemos si fue una posesión de Satanás a la serpiente. Bueno, ya me estoy adelantando diciendo que la serpiente es Satanás, pero ahorita lo comprobamos, porque sí es Satanás esa serpiente. No sabemos si fue una transformación, no sabemos. Pero resulta que Satanás aparece como serpiente y dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis. ¿Cuál árbol está en medio del huerto? El árbol de la vida, lea el capítulo 2 de Génesis. Pero aquí la mujer dice del árbol que está en medio del huerto. No, el que estaba en medio del huerto era el otro árbol. El problema es que ella le dio tanta importancia a ese árbol que se fue acercando y acercando y para ella era el centro. Como cuando usted tiene una casa y el centro de la casa para usted es el lugar donde está la televisión, porque es donde pasa más tiempo. Entonces dice, bueno, esa historia se la conoce. Entonces no nos vamos a quedar mucho acá. Pero resulta que la mujer cae en pecado, come del fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, le da de comer al hombre también, y los dos caen en pecado. Entonces esto es el inicio del pecado humanamente hablando, humanamente. Y es interesante que quiero leer dos citas del Espíritu de Profecía que me parecieron interesantes y tal vez usted no las conoce y quiero que las conozca y si las conoce las refresca. Dice una, Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. O sea, que Adán y Eva podían andar por todo el Edén y Satanás no los podía seguir. La única manera que podía tentarlos es que ellos llegaran al árbol de la ciencia y el bien y el mal, donde Satanás sí tenía permiso de poder llegar. Entonces él esperó pacientemente hasta que llegó uno de ellos, lamentablemente Eva, y pecó. La otra cita, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, o sea, el medio, la serpiente fue el instrumento que él eligió. ¿Por qué? Vea qué interesante. Disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra.
tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del lodo bruñido. Por algo Satanás eligió a la serpiente para poder atraer, en este caso, a Eva al árbol de la ciencia, el bien y el mal, y lo logró. Entonces, ahora dije yo la serpiente de Satanás. El versículo no lo dice, solamente dice la serpiente era astuta. ¿Cómo sabemos que es Satanás? Vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y después dice, la serpiente antigua, la serpiente que aparece en Génesis, que se llama Diablo y Satanás. O sea que esa serpiente es Diablo, es Satanás y es el gran dragón. Son cuatro sinónimos de la misma persona en este caso. Se le puede llamar Satanás, se le puede llamar Diablo, se le llama la serpiente antigua y se le llama el gran dragón también. Y otros más que vamos a ver más adelante. Entonces, en la parte del martes, recuerde que me brinqué la parte del lunes, creo que fue la que me brinqué, porque quiero verla hasta el final. Pero la parte de martes dice el origen del conflicto en el cielo, en el cielo. ¿Cómo se origina este gran conflicto? Ezequiel capítulo 28 nos habla sobre este conflicto y nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, hablando de Satanás. En este caso no se llama Satanás, se llama Lucifer. Recuerde que Lucifer es la palabra en latín. Sí, la palabra en latín. Luzbel es la palabra en hebreo y lucero es la palabra, la misma palabra, el mismo nombre en español. Dice, he aquí ha dicho Jehová el Señor, tú, hablando de Satanás, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahí puse en pequeño toda la lista. Usted la puede buscar ahí en Ezequiel 28:12. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y dice el 14, tú, querubín grande. O sea que ese Lucifer, era un querubín. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea que él estaba en el santo monte de Dios. Y dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y sigue diciendo, perfecto eras en todos tus caminos. Era perfecto. Satanás fue creado perfecto y mejor que los demás seres celestiales, que los demás ángeles y querubines. Era el principal de los querubines. Imagínese usted. Pero dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí es donde inicia, es el origen del pecado. A causa de la multitud de tus convenios, la palabra que viene es, en otra versión es contrataciones, que son convenios, porque él le gustaba hacer tratos, convenios con uno y con otro, y andaba, bueno, hay gente que es así. Yo creo que yo conozco gente así, usted seguramente también, pero él era de esas personas, bueno, persona en el caso, un ser celestial, pero era de esos cizañosos. Dice, a causa de la multitud de tus convenios fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Por qué? Por la multitud de los convenios. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, era el ser más bello que había en el cielo. Y por su hermosura más bien se llenó de orgullo. Dice, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, de tus convenios, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Eso es una profecía del fin de Satanás.
Satanás no va a ser el que va a ser el jefe del infierno por toda la eternidad, no, eso no es una doctrina católica heredada por las iglesias evangélicas, pero el fin de Satanás es la muerte, va a ser consumido. Dice, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás era perfecto, pero se pervirtió, se llenó de orgullo, quiso el lugar de Dios, creía que merecía más de lo que tenía. ¿Y cuántas veces, hermanos, también a veces buscamos más de lo que Dios nos da? Debemos de conformarnos con lo que Dios nos da y ser agradecidos. Las personas que andan buscando más y para eso le pasan por encima a otros, tienen graves problemas y son instrumentos de Satanás también. Nos dice Éxodo 25 hablando de los querubines cuando se hace el santuario. Recuerden que en Éxodo 24 manda Dios a hacer un santuario. En el capítulo 25 dice, harás pues un querubín en un extremo. Está hablando del arca de la alianza. Está hablando del propiciatorio, de la tapa. Y dice que en ese propiciatorio donde tapaba el arca de la alianza, dice, harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros y el uno frente al otro, mirando el propiciatorio de los rostros de los querubines. Esto es un modelo, el santuario, de lo que es el santuario en el cielo. Así como estos querubines estaban delante del arca, el arca representa el trono de Dios cuya base es la ley de Dios. Así también estaba Satanás. En este caso, que no era Satanás, era Lucifer, era Luzbel, era este ángel, este querubín, estaba ya el lucero en el monte, en el monte. Entonces nos dice esto acá en Éxodo capítulo 25. Seguimos analizando Isaías capítulo 14, versículo 12, que también habla de Satanás, y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O lucero, o luzbel, o Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Imagínense lo que quería él, lo que tenía en su corazón, levantar un trono junto a las estrellas. Y decía, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El monte del testimonio es el monte donde se reúnen los seres celestiales. Son reunidos, son convocados por Dios. Y dice a los lados del norte. El norte es donde está el lugar, la residencia de Dios. Por eso dice la Biblia, Padre nuestro que estás en el cielo, porque Él está en el cielo. Y dice, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol o el sepulcro, a los lados del abismo. La profecía contra Satanás por su altivez y por lo que él quería. Ahora, yo siempre recomiendo, la Biblia nos queda clara, pero si usted quiere tener un conocimiento más amplio, ampliar más eso, lea el Espíritu de Profecía, que nunca contradice la Biblia. Nuestras doctrinas son eh, enseñadas y comprobadas en la Biblia. El Espíritu de Profecía no nos ayuda a, a comprobar una enseñanza, sino que nos confirma y nos ayuda a poder ampliar el conocimiento. Por tanto, veamos Conflicto de los Siglos, página 484 dice, el pecado nació en aquel que después de Cristo, oiga usted, está el Padre, después del Padre, ¿quién está? Está el Hijo, o sea, Jesucristo, y después de Jesucristo, ¿quién estaba? Satanás, dice. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo.
Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Imagínense, era el primero y era el tercero en el cielo, después de Jesucristo. Pero él quería el lugar de Jesucristo. Y ese fue su grave problema. Jesucristo es el Hijo de Dios y por tanto es Dios porque comparte su misma naturaleza. Satanás es un ser creado. Dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 485. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero vea lo que pasa. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de sus afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por lograr el servicio y el homenaje de ellas. ¿Quiénes son ellas? Las criaturas. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. ¿Quién era el único que tenía derecho a ejercer? Jesucristo. Pero Satanás aspiraba ese derecho. Vea cómo se aclaran las cosas. Cada día con Dios, página 285. Lo que significa la desobediencia se echa de ver en la historia de Satanás. Por causa de ella fue expulsado del cielo, por la desobediencia. Los mayores talentos y los dones más elevados que se podía otorgar a un ser creado se le concedieron a Lucifer, el querubín cubridor. Antes de su caída era un ser glorioso que ocupaba un puesto próximo al de Cristo, pero trató de ser igual a Dios y acarrió sobre sí mismo una ruina inexorable. Frente a esta lección ocultémonos en Cristo. Él, Cristo, es la fuente de toda sabiduría, toda inteligencia y todo poder. Veamos en la cruz de Cristo la única garantía de nuestra salvación. Consideremos al Salvador que dio su vida por nosotros para que podamos ser cristianos. Los que luchan por vivir una vida cristiana están combatiendo contra las mentiras del diablo. ¿Podemos dudar acerca del resultado de este conflicto? Dios vive, Dios reina y cada día hace milagros. Nuestra confianza debe ser puesta en Dios. Satanás quiso el lugar de Dios, se llenó de orgullo y se enalteció. Este fue el origen del mal. Historia de la redención, página 14. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Recuerde que estaba el Padre, está el Hijo y después está en el lugar más excelso, próximo a Jesucristo, Satanás. Pero no contento, dice, tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él, ante Jesús, para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos. Pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Se puede inclinar, pero su corazón no se inclinó. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios, del Padre, para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. ¿Quién era el único que conocía los planes de Dios? Jesucristo. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a él? Se decía. Y anhelaba, deseaba de todo corazón ocupar su lugar.
El conflicto de los siglos, página 489. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptado a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. Vea qué interesante. Por eso es que Dios no lo destruye. De haber sido aniquilado, inmediatamente aquellos habrían servido a Dios por miedo, más bien que por amor. La influencia del seductor, Satanás, no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconocieran el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia, así como el carácter inmutable de su ley. Hermano, y mientras más vamos leyendo, más vamos comprendiendo esto. Esto usted no lo va a escuchar en la cartilla. No lo va a escuchar en las cartillas que dan ahí en YouTube y en esas redes sociales, pero está a la mano. El juez nos habla sobre la naturaleza del conflicto. Naturaleza del conflicto. Y nos dice el conflicto de los siglos, página 488. En su actitud para con el pecador, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse. O sea, Dios usa como armas la rectitud, la justicia, la verdad. Sin embargo, dice que Satanás, vea, usa la lisonja, o sea, el elogio y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo y que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Vea de lo que acusa Satanás a Dios. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley es perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo, imagínate. Y todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador, otro nombre para Satanás, mentiroso, usurpador, y el propósito que lo animaba. Había de dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Al principio veían, oían, escuchaban, pero no estaban seguros de cuáles eran sus intenciones, porque aparentaba otra cosa. Por eso Dios permite que pasen tantos años, miles de años, 6000 años ya, en la humanidad, aparte de lo que cuando fue echado del cielo, que no sabemos cuánto tiempo fue, para que realmente los seres celestiales, los ángeles, los seres de otro mundo y nosotros mismos podamos ver su verdadero carácter. Juan capítulo 8 versículo 44 nos dice, hablando Jesucristo a los fariseos escribas. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero vea lo que dice de Satanás, que eso es lo que nos interesa ahorita. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Pero Satanás es mentiroso y padre de mentira, homicida. Pero ¿cuándo se va a dar la gente cuenta de estas cosas? Conforme van pasando el tiempo y se va manifestando su verdadero carácter.
El conflicto de los siglos 493. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión, no le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad, estudiamos la semana anterior, para que le sirvan voluntariamente. Él no quiere una obediencia forzada, quiere que le sirvamos por amor. La primera profecía mesiánica, la acabamos y la leímos en el texto principal, en el texto para memorizar. Y nos dice, pondré enemistad entre ti. Recuerde que está hablando en el contexto de después del pecado, Dios le hace juicio a Adán, a Eva y a Satanás. A Adán le da su castigo, a Eva también. Son sacados de el huerto del Edén, no pueden comer ya del árbol de la vida, entonces ya no pueden vivir eternamente, van a envejecer con el tiempo, van a enfermar, pero como ellos eran perfectos, entonces casi que no enfermaron, pero los descendientes de descendientes y de todo esto es lo que vamos heredando hoy en día. Por eso dice ahora, hablándole a Satanás, pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y su simiente, la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Satanás escuchó esta profecía, ¿cómo diría? Esta condenación, entonces él se avispó y dice, bueno, hay una simiente de la mujer que me va a herir en la cabeza, me va a matar. Si me hiere en la cabeza, me mata. Entonces él estuvo dispuesto a matar a esa simiente. Por eso viene el asesinato de Abel. Por eso trata de matar a Moisés, trata de matar a Isaac, a José, etcétera, etcétera, y con el tiempo, hasta que viene el tiempo de Jesucristo, porque él realmente no sabía cuál era la simiente. Entonces él bateaba por aquí y bateaba por allá para ver quién era y mandó matar muchos. En el tiempo de Jesucristo, muchos niños fueron muertos para poder matar a Jesucristo. En el tiempo de Moisés, muchos niños fueron muertos para matar a Moisés porque él pensaba que era la simiente, pero la simiente es Jesucristo. Entonces, con el tiempo, que va transcurriendo el tiempo, aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, que era Hijo de Dios antes de que viniera al mundo y que sigue siendo Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo cuando empieza su ministerio a la edad de 30 años, lo primero que hace después de bautizarse es ir al desierto y ayunar por 40 días. Al finalizar los 40 días, Satanás se le presenta y lo tenta 3 veces, recuerda. La primera está en Mateo 4:1, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Vino el tentador y le dijo, vea lo que le dice. Es importante. El problema aquí es si Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? Aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. ¿Qué tenía que creer? Felipe le dijo, el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que él tenía que creer. ¿Qué le dijo Jesucristo a los discípulos? ¿Quién dice los hombres que yo soy? Después de lo que conversaron, ¿qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesucristo? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero vea lo que le dice Satanás aquí. Quiere poner a dudar a Jesucristo. Y le dice, vino a él el tentador, otro nombre de Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, para poder, o sea, para poder demostrar que es el Hijo de Dios. Pero vea lo que le contesta a Jesucristo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es
la que nos tiene que dar vida. Hay que creerle a la palabra. Por la palabra Dios habló y las cosas fueron hechas. Por la palabra Jesucristo le dijo al mar, te calmas y el mar se calmó. Por la palabra le dijo al ciego, al inválido, levántate y el inválido se levantó. Por la palabra que sale de su boca. Por eso es importante cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo, por la fe en la palabra, sabía que él era el Hijo de Dios. Si él hacía algún milagro, estaba dudando y ya no era fe, sino presunción. Satanás quería hacerlo caer en esto. Ahí vemos las otras tentaciones que vamos a pasarlas, pero ya usted sabe que siempre le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Efesios nos dice, capítulo 6 versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y recuerde que Satanás usa el engaño, la lisonja, la adulación, la fuerza. Y nos dice Primeros Escritos, página 156. Satanás le presentó a Jesús los reinos del mundo en la más halagüeña condición. Si Jesús consentía en adorarlo, él, por su parte, ofrecía en renunciar a sus pretensiones al dominio de la tierra. Sabía Satanás que si el plan de salvación se llevaba a cabo y Jesús moría para redimir al género humano, su propio poder quedaría limitado y finalmente anulado, y él mismo sería destruido. Por lo tanto, su estudiado intento era impedir, si fuera posible, la realización comenzada, de la magna obra comenzada por el Hijo de Dios. Si el plan de redención del hombre fracasaba, Satanás poseería el reino que entonces pretendía y se aplaudía de que en caso de obtener éxito reinaría en la tierra en oposición al Dios del cielo. Pero Jesús se opuso al tentador con la repulsa, vete de mí, Satanás. Solo había Jesús de inclinarse ante su Padre. Solamente. La palabra, ¿qué dice la palabra? Ante Dios te postrarás y solamente a él adorarás. Jesús hizo uso de la palabra. Entonces vemos que Satanás es expulsado del cielo por segunda vez. Y es importante porque este tema es un poquito complicado para muchos. Es un tema sumamente sencillo y sumamente fácil. No entiendo por qué a las personas se le complica. Pero bueno, a tratar de ir. Apocalipsis capítulo 12, que viene una cita que viene entre el material de la cartilla. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiero, hermano, proponerme explicarle de una manera sencilla para que usted pueda entender de que esta cita no se está refiriendo al tiempo de la expulsión de Satanás antes de la creación, que es lo que quieren hacer entender en la cartilla. Y muchas veces, un día estuve en una iglesia allá en Cartago para arriba y estaba hablando de ese tema y de eso que estoy hablando ahorita, y unos hermanos líderes de la iglesia se molestaron por lo que dije, de que eso no se refería a la expulsión de Satanás antes de la creación. Hasta junta fue a llegar el asunto este. Pero un mes después vino la cartilla de Apocalipsis y la cartilla apoyaba lo que yo había dicho. Entonces, me pregunto yo, bueno, ya que no me creyeron lo que yo le dije con citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía, que le crean a la cartilla. Eso fue hace como 2 años, 3 años. Pasó el tiempo y otra vez como que la gente se anubló de nuevo. Y hace unos meses aquí en la iglesia donde asisto, un anciano que no es de la iglesia, que llevaba la cartilla también, quiso afirmar
de que este versículo, esta cita, se aplica a la caída, a la expulsión de Satanás antes de la creación. Yo le dije que no, y le afirmé que no, y le estaba exponiendo mis puntos cuando él se molestó y me quiso callar. No, me callé. Y hubo una división en la iglesia por esto, porque, o sea, la gente está acostumbrada a que lo que ellos dicen, si usted los apoya, gloria a Dios, amén, pero si lo dice, no lo apoya, entonces no, porque estamos creyendo que tenemos toda la verdad. Pero véanlo, con las citas. Esta cita no se refiere a la caída antes de la creación. Satanás ha sido expulsado dos veces del cielo. Una antes de la creación y otra esta, pero vamos a ir al contexto. Estamos en Apocalipsis 12:7. Vamos al versículo 1. Dice el versículo 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, o sea, una iglesia con la justicia de Jesucristo, con la luna debajo de sus pies, la palabra como fundamento, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, o sea, el ministerio apostólico y los patriarcas. Estando encinta, esta mujer es la iglesia, pero aquí está hablando la iglesia antes de la venida de Jesucristo hace 2000 años, porque todavía Jesucristo no ha venido. La mujer dice, está encintas y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí que está esperando la mujer, al Mesías, a Jesucristo. ¿Ya vino Jesucristo? No. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ubicándonos cronológicamente antes de la venida, la primera venida de Jesucristo, cuando vino y nació como ser humano del vientre de María. Ahí estamos ubicados. Versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. ¿Qué otra señal? He aquí un gran dragón escarlata. Ahí está hablando de la primera expulsión, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese dragón escarlata es Satanás. El versículo 9 lo dice. Y ahorita lo vemos. Pero dice que este dragón escarlata tenía 7 cabezas. O sea que maneja los poderes religiosos. 10 cuernos, maneja los poderes políticos. Y sus cabezas, en sus cabezas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué son las estrellas del cielo? Eso no lo estamos comprobando aquí porque ya usted lo sabe. Estamos completando un poquito más de información y estudiando o profundizando un poco más. Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, son los ángeles. Las estrellas en este caso simbolizan a los ángeles que cayeron, que ahora son demonios. Esos ángeles cayeron, ¿cómo cayeron? Por medio de la cola del dragón. Ahora, este dragón, Satanás, tiene cola. Lógicamente que no tiene cola. Era un ser celestial hermoso. Y después de tantos años de pecado y que no puede entrar a los cielos y comer del árbol de la vida, se ha degradado, pero por su perfección tampoco es tanto. Sigue siendo en parte bello. Realmente no sé cómo será, pero puede, pero no es un monstruo con cachos y cola, no. ¿Por qué dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los ángeles? ¿Por qué? Porque la cola representa el engaño. Vea lo que dice Isaías 9:15, el profeta que enseña mentira es la cola, o sea que la cola representa el engaño, representa la mentira, y así Satanás engañó, así arrasó la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12, continúa el versículo 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Ya la mujer dio a luz? No. Entonces, estamos todavía hace más de 2000 años, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Qué fecha tenemos ahí? El nacimiento de Jesucristo, hace 2000 años. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, Jesucristo fue arrebatado para con Dios y para su trono. ¿Qué quiere decir esto? Que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, estamos en el año 31 ahí. Apocalipsis 12, 4 y 5. De esto nos dice el mismo Jesucristo, hablando de la primera expulsión de Satanás. Dice, les dijo a los apóstoles,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza al enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los libros. Esa debe ser la alegría. Pero dice que vio a Satanás caer del cielo. ¿Cuándo está hablando Jesucristo esto? Hace 2000 años y un poco más, durante el ministerio, cuando él tenía 30 y algo de edad. Dice, vi a Satanás. ¿Cuándo lo vio? Cuando él estaba con su padre en el cielo. Satanás fue echado del cielo. Está hablando de la primera expulsión de Satanás. Y nos dice Job capítulo 1 versículo 6. Porque es importante. ¿Por qué Satanás estaba otra vez en el cielo? Cuando Satanás fue expulsado del cielo antes de la creación, Satanás no podía entrar al cielo ya. Había sido expulsado. Pero cuando vino aquí a la tierra, tentó a Eva y Adán y Eva cayeron. Entonces Adán era el representante de este planeta, de la tierra, en los concilios celestiales, pero al caer en las manos de Satanás, entonces Satanás le quita su lugar y ahora el representante es Satanás. No Adán, Satanás. Cuando había un concilio celestial que se reunían todos los representantes de otros mundos, ¿quién iba a representar la tierra? Satanás. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Job capítulo 1 versículo 6, donde dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales ¿qué? Entre los hijos de Dios, que se le llama aquí a los representantes de otros mundos, dice, entre los cuales vino también Satanás. O sea, llegó Satanás al concilio como representante de la tierra y dice que le dice Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor? No voy a leer más, pero usted conoce la historia. Satanás acusa a Dios de que como le da todo a Job, entonces Job es fiel y lo induce para que le quite. Y recuerde que le mueren sus hijos, mueren sus hijas, es muerto su ganado, Job es lleno de enfermedad y bueno, todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque Satanás, en lugar de ser un buen representante de la tierra, más bien llega a acusar, porque lo que le interesa es volver a obtener su lugar que había perdido. Job, capítulo 2 versículo 1 nos dice lo mismo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, otro concilio celestial, donde Satanás también tenía el derecho legal de asistir porque se lo había quitado a Adán. Ahora, ¿desde cuándo iba Satanás a estos concilios? Desde la caída de Adán. Ya tenía mucho tiempo de estar yendo a los concilios celestiales, pero ahora Jesucristo le quita el derecho de ir a los concilios celestiales cuando lo vence en la cruz del Calvario y en su resurrección. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será futuro echado fuera. Esto lo dice Jesucristo en el ministerio. ¿Por qué será echado fuera si ya estaba fuera? Porque ya pasa lo que ya le conté. Entonces, como está y puede estar en los concilios celestiales, entonces Jesucristo ya profetizando dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente Jesucristo, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo triunfó Jesucristo sobre los principados y las potestades demoníacas? En la cruz. Y esto mismo que escribe Juan y que escribe el apóstol Pablo es lo que nos dice también Apocalipsis. Pues vamos a leerlo, pero antes vamos a leer esta cita. Deseado toda la gente, página 709. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Los ángeles y el universo celestial, los seres de otros mundos. Se había revelado como homicida
al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Imagínense que ya han pasado 4000 años en la tierra, más lo que pasó desde que fue echado, y aún tenía alguna simpatía. Pero en la cruz del Calvario perdió toda simpatía. Dice, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiera, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales. ¿Por qué no? Porque iba a ser expulsado cuando Jesucristo subió al cielo en su segunda expulsión. Vea. No podría ya asquear a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación del pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. No la tierra, no los humanos, entre Satanás y el mundo celestial. El último vínculo de simpatía que podía quedar. Se ocuparon esos 4000 años para que los ángeles vieran con toda la claridad de la realidad de Satanás. Dice, y me gusta esa cita, estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Aquí no está hablando de la primera, está hablando de la segunda. Esto es en el año 31. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que extrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía de continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían de ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quien quería servir. Después que las huestes celestiales testificaron el decidido propósito de Satanás de destruir a Jesús. Su simpatía hacia Satanás en la cruz, ¿verdad? Fue cortada y finalmente le fue prohibido, oiga, entrar en el cielo después de la ascensión de Jesús. ¿Cuándo? Después de la ascensión de Jesús. Habiendo sido arrojado del cielo, se propuso destruir a la mujer, es decir, a la iglesia. Claro, hermano, está claro. Muy, muy, muy claro. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Recuerde que estamos leyendo el contexto donde la iglesia, donde Jesucristo, el hijo de Aarón, donde nace el hijo de Aarón, donde muere y resucita. Después, cuando él resucita, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Esa batalla sea cuando Jesucristo y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles y no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón en el año 31. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Antes de la creación, en la primera expulsión, Satanás no se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer, se llamaba Luzbel, se llamaba Lucero, Luz Bella. Ahora, en el año 31, sí se llama, por eso dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Cuando fue echado en el cielo, la primera vez, ni siquiera había tomado la serpiente porque la serpiente ni siquiera había sido creada, ni siquiera Adán y Eva. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una voz del cielo que decía, vea lo que dice, ahora, ¿cuándo es ahora? En el año 31, cuando Jesucristo muere y resucita y asciende al cielo. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Recuerde cómo acusaba a Job. Así acusó a muchas personas. No está escrito en la Biblia, pero eso es lo que sucedía. Por eso dice el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Antes de la creación, cuando fue echado la primera vez, no habían hermanos que acusara. No estaban los seres humanos. Versículo 11. Y ellos
le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Más claro, hermano y hermana, no canta un gallo. Esa es la verdad. Juan 20:17 nos dice, le dice Jesús a María Magdalena, el día de su resurrección, Jesucristo resucita, está fuera de la tumba, llega María Magdalena y lo agarra de la felicidad. Y Jesucristo le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo ascendió al cielo el mismo día de la resurrección. Verificó que su sacrificio fuera acepto delante de Dios. Expulsó a Satanás y después vino a la tierra, como todos sabemos, y estuvo 40 días acá hasta que se fue o sea, hasta que se fue en el tiempo en que están todos los apóstoles, la ascensión de Jesucristo. Leemos el Espíritu de Profecía, deseado toda la gente, página 734. ¿Estás aburrido, hermano? Es muy importante lo que estamos leyendo. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y Dios mismo y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener la vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el lodo de Ofir al hombre. En el cielo y la tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida. Y él, Jesucristo, volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darle su poder y su gloria. Recuerdo cuando viene también el derramamiento del Espíritu Santo. Primera Juan 2:1. Antes el que nos representaba era Satanás. Por eso Job sufrió tanto. Pero dice ahora, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. ¿Puede confiar usted en ese abogado? Claro que sí. Siguiente cita. Apocalipsis 12, seguimos leyendo lo que estábamos leyendo. Después de que está la guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles, y es expulsado Satanás, nos dice el versículo 12 en la parte primera. Por lo cual, alegrados cielos. ¿Por qué se alegran los cielos? Porque Satanás es expulsado. Alegrados cielos y los que moran en ellos. ¿Quiénes moran en los cielos? Los ángeles y los seres de otros mundos. Alégresen. Ellos se pueden alegrar. El problema es que hay alguien que no se puede alegrar y somos los seres humanos. Pero vea, antes de ir a los seres humanos, veamos lo que nos dice la verdad sobre los ángeles en la página 210, párrafo 1. El significado de la muerte de Cristo será entendido por los ángeles y santos. Los hombres caídos no hubieran podido tener un hogar en el paraíso de Dios si no fuera por el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. La seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por eso le ofrecen honor y gloria. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados contra la apostasía. Sin la cruz no estarían más seguros de lo que estaban los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica falló en el cielo, la perfección humana falló en el Edén. El plan de salvación que muestra el amor y la justicia de Dios provee la eterna salvaguardia contra la rebelión en los mundos no caídos. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Gloria a Dios. Apocalipsis 12:2. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero dice la segunda parte. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces Satanás no puede entrar a los concilios celestiales, pero sí está en la tierra. Y aquí está. Por eso dice, ay de los moradores.
Por eso la necesidad de ampararnos en la sangre de Cristo, de cubrirnos con su sangre, de oración y estudio de la palabra, de consagración. Testimonios para la Iglesia, tomo uno, página 271. Les dije, hermanos, que íbamos a leer bastante Espíritu y Profecía. Citas que si usted no las escucha aquí, tal vez nunca las lea y nunca las escuche. Satanás es el enemigo personal de Cristo, el que origina y encabeza toda especie de rebelión en el cielo y en la tierra. Su ira aumenta. Nosotros no nos damos cuenta de su poder. Si nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos discernir la obra que efectúan los ángeles caídos con aquellos que se sienten tranquilos y seguros, no nos sentiríamos tan seguros. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Es lógico que los hombres malos estén dispuestos a obrar como les sugiere Satanás, pero mientras que nuestra mente no está en guardia contra los agentes invisibles, ellos asumen nuestras posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. ¿Estamos preparados para resistirles por la palabra de Dios? La única arma que podemos usar con éxito. Pregunta, ¿estamos preparados para que la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oídos a las fábulas? La mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Jesucristo. La fe en la palabra de Dios. El deseado de toda la gente es página 708 y ya casi vamos terminando. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuvieran delante del trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con la exaltada posición, estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos con la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová, pero ¿quién podría reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Los agentes satánicos se unieron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó su boca de palabras viles y abominaciones, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, lo que leímos ahorita, ha venido la salvación, año 31. Y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El año 31, la segunda expulsión. Claro, hermano, claro, muy, muy claro. Y terminamos con esta cita del viernes, la conclusión que nos dice, conflicto de los siglos. Dice, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable con la introducción del pecado al mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. De haber sido Lucifer
aniquilado inmediatamente. Aquellos, los ángeles leales, habrían servido a Dios por miedo más que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión se habría extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconocieran el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de la ley. Esto, mi hermano y hermana, es el conflicto, el gran conflicto, el conflicto cósmico. Y Satanás va a estar un tiempo más, pero su tiempo le va a llegar. Y todos nosotros podemos eh, acudir a Cristo, pero eso va a ser por amor y por libertad. Él quiere que le amamos, que le sigamos, pero porque lo hemos decidido. Y antes de terminar este repaso de la cartilla, les dije que la parte del domingo iba a dar al final. Esa parte se llama un enemigo que hizo esto. Es la parte que habla del trigo y la cizaña, del sembrador que llegó y sembró, y que llegó el enemigo y sembró cizaña. Bueno, esta parte no la quise, hermano y hermana, tomar en cuenta, porque la realidad es que no tiene que ver nada con este tema. Este es otro tema. Eh, el, el, digamos, el uso que se le está dando en la cartilla no es el correcto. Entonces preferí dejarlo a un lado y si quiere escuchar un estudio sobre ese tema, tengo una predicación en YouTube que se llama La parábola del trigo y la cizaña por Will Chavarría. Puede buscarlo y ahí puede ver el verdadero contexto de lo que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Espero, hermano y hermana, que haya podido aprender. Espero que le haya podido servir, pero le pido, por favor, que le dé me gusta y también que pueda compartir. Casi no se estudia la cartilla con espíritu de profecía. Casi que no. O sea, creo que no. Por lo menos yo no he escuchado. Tal vez algunas citas por encimita. Pero es importante que podamos estudiarlo y aplicarlo. Biblia y espíritu de profecía. Que Dios le pueda bendecir.